En el universo de Sword Art Online hay jugadores que se convierten en auténticas leyendas. Sus hazañas son tan increíbles que parecen mitos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más queridas y también más trágicas de todo el lore, la de Kono Yuki, más conocida como la Espada Absoluta. Imaginaos esto. En el mundo de Alfheim Online, todo el mundo hablaba de ella. Una duelista que nadie podía vencer, una especie de fantasma que aparecía, retaba a los mejores y se esfumaba. ¿Qué la hacía tan buena? Bueno, vamos a investigar y a desentrañar el secreto de su increíble poder. Su apodo lo decía todo, Zekken. En japonés, la espada absoluta. Y no era un nombre para quedar bien, no. Era un título que se había ganado a pulso. Un reconocimiento a un nivel de maestría en el combate que, sencillamente, nadie en todo el juego había logrado ni siquiera rozar. Y es que los números que la respaldaban son, una auténtica locura. Hablamos de 67 victorias seguidas en duelos. 67, ni una sola derrota. Es más, llegó a vencer al mismísimo Kirito, el gran héroe de Aincrad, algo que muy poquitos podían decir. Pero la cosa no queda ahí. Creó su propia habilidad de espada, un combo devastador de 11 golpes. Y quizá lo más alucinante de todo, se decía que su tiempo de reacción era incluso superior al del propio Kirito, justo el jugador que destacaba por tener la habilidad única de las espadas dobles, por su increíble velocidad. Y ojo, que esto no es una simple opinión de los fans, el propio Kirito lo reconoció. La consideraba la rival más formidable a la que se había enfrentado jamás. De hecho, llegó a pensar que, incluso en su mejor momento, con sus espadas dobles, ella le ganaría la gran mayoría de las veces. Así de inalcanzable era su nivel. Pero claro, una jugadora tan poderosa no surge de la nada. Tenía un motivo, una misión, que iba mucho más allá de ser la número 1. Y esa misión estaba totalmente ligada a su gremio, los Sleeping Knights. Yuki no iba por libre. Era la líder de este gremio. Un grupo pequeño pero muy unido. Y no iban detrás de la fama o de tesoros legendarios. Su objetivo era algo muchísimo más íntimo y personal. Una especie de carrera contrarreloj para cumplir un último deseo que compartían todos. El plan parecía simple en teoría, pero era dificilísimo en la práctica. Querían formar un equipo lo bastante fuerte como para derrotar al jefe de un piso ellos solos, algo que normalmente requería que se aliasen varios gremios a la vez. ¿Y para qué? Pues para dejar su huella en el juego para siempre, para grabar su nombre en el monumento de los espadachines y asegurarse de que nadie los olvidara. Para lograr esa hazaña les faltaba una pieza clave en el equipo, y es justo aquí donde Asuna entra en escena. Yuki se batió en duelo con ella y, aunque la venció, vio en Asuna justo la fuerza y el espíritu que andaba buscando. Así que le hizo una propuesta, que se uniera a ellos no como un miembro fijo, sino solo para esa batalla final y decisiva. Hasta aquí podría parecer la historia de una jugadora legendaria, pero la verdad sobre la espada absoluta es mucho más profunda, porque detrás de ese avatar todopoderoso se ocultaba una realidad, una realidad que lo cambia absolutamente todo. Todas esas victorias, toda esa fuerza, en realidad eran el reflejo de una lucha mucho más real y desesperada. La verdadera batalla de Yuki no era por subir de nivel o ganar fama en un juego, no. Era una lucha por su propia vida. La historia real de Kono Yuki es simplemente trágica. Nació con complicaciones y necesitó una transfusión de sangre. Por una terrible mala suerte, esa sangre estaba contaminada con VIH, así que desde muy pequeña su vida fue una batalla constante. Cuando su sistema inmune empezó a fallar, la hospitalizaron y con el tiempo se convirtió en una de las primeras pacientes en usar el Medicuboid, un aparato de inmersión total diseñado para enfermos terminales. Esto le permitía vivir literalmente dentro del mundo virtual las 24 horas del día. Y lo que lo hace todo todavía más desgarrador es que Yuki no era la única. El gremio al completo, todos los Sleeping Knights, eran jóvenes en su misma situación. Se habían conocido en un mundo virtual llamado Serene Garden, una especie de hospicio para pacientes terminales. Así que su misión en Alfheim Online no era un simple juego, era su última voluntad, su última gran aventura juntos antes de que se les acabara el tiempo. El contraste es que es brutal. En el mundo virtual, Yuki era la definición de poder y libertad, la espada absoluta, llena de una energía que parecía no tener fin, líder de su gente. Y en el mundo real, en el mundo real estaba atrapada, confinada en una habitación de hospital, lidiando con un dolor constante y, para rematar, siendo la última superviviente de su familia que también había fallecido por la misma enfermedad. Y todo esto nos lleva a entender algo fundamental. Para Yuki y los demás, el mundo virtual no era un escape. Era sencillamente el único lugar donde podían vivir de verdad. Y aquí está la clave de todo. Su increíble fuerza en el juego no era a pesar de su enfermedad, sino a causa de ella. Cada día de su vida había sido una lucha sin cuartel, y toda esa fuerza de voluntad, esa determinación para seguir adelante contra todo pronóstico, se canalizó directamente en su habilidad con la espada en el mundo virtual. La amistad que forjó con Asuna fue más allá del juego.
Gracias a la tecnología y a ese vínculo tan fuerte, Asuna le dio a Yuki la oportunidad de probar un trocito de la vida que nunca pudo tener. Pudo asistir a clase en un instituto de verdad, relacionarse con otros estudiantes y en un momento que es pura emoción, pudo ver su antigua casa de la infancia por última vez antes de que la demolieran. A pesar de su fuerza y su espíritu inquebrantable, la batalla en el mundo real tenía un final que no se podía evitar. Pero el impacto que dejó Yuki, tanto dentro como fuera del juego, ese sí que sería eterno. Y llegó el día que nadie quería que llegara. La salud de Yuki empeoró drásticamente. Sabiendo que era el final, decidió pasar sus últimos momentos en el único lugar donde se había sentido plenamente viva, en Alfheim Online, bajo el gran árbol, rodeada de sus amigos. El impacto que había tenido en la comunidad fue inmenso. Cuando corrió la voz de que Seiken se estaba despidiendo, más de 1000 jugadores de todas las razas y facciones del juego volaron hasta allí. No para luchar ni para competir, solo para presentar sus respetos, para despedirse de una verdadera leyenda. En su último acto, Yuki le entregó a Asuna su bien más preciado, su habilidad de espada original, Mother's Rosario, ese combo de 11 golpes que le había hecho invencible. No era solo una técnica, era su alma, todo su legado, que pasaba a manos de la persona que se había convertido en su hermana. El nombre de la habilidad revela su significado más profundo. No iba de poder, iba de amor y de conexión. Era el símbolo del deseo de una madre de que su hija sea feliz. Al entregárselo a Asuna, Yuki estaba sellando ese vínculo familiar y confiándole todas sus esperanzas y su espíritu de lucha. Su legado no solo vive en la historia, sino también en el corazón de toda la comunidad. En las encuestas oficiales de popularidad, Yuki aparece una y otra vez entre los personajes más queridos, a menudo en segundo lugar, solo por detrás de los protagonistas. Su historia caló de una forma increíblemente profunda. Y estas fueron sus últimas palabras. La reflexión de una vida demasiado corta, pero vivida con una intensidad brutal. Yuki, que tanto tiempo se preguntó por qué había nacido solo para sufrir, al final encontró la paz. Se dio cuenta de que el propósito de vivir no es un gran objetivo final, sino la felicidad que encuentras y las conexiones que haces por el camino. Y esa es la pregunta que nos deja su historia. Kono Yuki nos demostró que la fuerza, la amistad y el amor no entienden de barreras entre lo real y lo virtual. Su vida pudo transcurrir en gran parte en un mundo digital, pero el legado de valentía y esperanza que dejó es sin duda absolutamente real.